charco y a la par estaba en una gran maceta de la más cara, ¿verdad?, que la gente puede comprar para sembrar la flor más hermosa, que es la rosa, ¿verdad? Y la rosa le dijo: mira dónde naces tú, en un charco. Qué triste tu nacimiento, en lo más ruin que hay, en los desechos, porque la gente no quiere. Y el lirio le dijo: todo es por la gracia de Dios. ¿Es por la gracia de Dios, hermanos, sí o no? Dios nos levantó a nosotros donde, ¿verdad?, de lo más, dice que Él escogió a lo vil del mundo, para que eso vil del mundo pudiera avergonzar a los sabios y entendidos. Y gracias a Dios, porque nosotros, pues, hemos entendido que es por gracia y por la misericordia del Señor que estamos aquí. Hoy vamos a estudiar un tema importante en la serie de distinciones bíblicas, y tenemos los ministerios del Espíritu Santo. Es un tema importante. Importante porque casi solo hablamos, ¿verdad?, de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo muy poco. Pero aquí en esta iglesia, a partir del domingo pasado, hoy es el domingo y muchos domingos quizás, vamos a estar hablando mucho del Espíritu Santo. Y es un tema fundamental, pues es doctrinal. Es la doctrina de la tercera persona de Dios. El Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Y algunos no lo quieren reconocer, algunos tienen algunos conceptos equivocados en cuanto al Espíritu Santo. Aquí tenemos una pregunta: ¿cuáles son algunos de los conceptos equivocados sobre el Espíritu Santo? En este estudio vamos a ir contestando esa pregunta. Algunas cosas equivocadas que muchos tienen con respecto al Espíritu Santo. La intervención de Dios de tres maneras, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, Dios es protagonista porque aparece más, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento aparece Jesucristo como Dios interviniendo más, y el Espíritu Santo también. Cuando Cristo se va, ¿verdad?, a la diestra de Dios, deja un consolador que es el Espíritu Santo. Entonces, las tres personas interviniendo en el accionar y en la constante de la relación de los seres humanos con Dios. Ahora entonces, veamos algunas cosas equivocadas. Por ejemplo, el Espíritu Santo es solo una influencia impersonal, como una fuerza, como la gravedad. El Espíritu Santo no es una persona, sino una cosa. Ese es un concepto que tienen algunos del Espíritu Santo. Es una fuerza. Ahora, entonces, esa fuerza es como la electricidad, ¿verdad? Allí está la energía, pero si nosotros tocamos esos cables, va a haber una fuerza, un poder que nos va a afectar cuando la toquemos. Y algunos piensan que así es, ¿verdad?, el Espíritu Santo, como una energía. Ahora entonces, pero realmente no es eso, ¿verdad? No es una energía. Veamos otro concepto equivocado. El Espíritu Santo no es verdadero Dios. Verdadero Dios, en cierto sentido, es menos que Dios. Ahora, ¿es igual a Dios el Espíritu Santo? Claro que sí. Ahora entonces, nosotros creemos como iglesia, porque la Escritura lo dice,
que el Espíritu Santo es Dios y porque también es la tercera persona de Dios. Ahora entonces vemos que no es menos que Dios. El Espíritu Santo también es Dios. Ahora entonces, número 3, los ministerios del Espíritu Santo no son importantes y deberían ser evitados porque llevan al emocionalismo. Ahora, ¿son importantes los ministerios del Espíritu Santo, sí o no? Claro que sí. Ahora, ¿quién es que se vuelve emocionalista, hermano? ¿El Espíritu Santo o la persona? Ahora, ¿porque el Espíritu Santo quiere? No, porque la carne, ese es el problema, ¿verdad? La carne hace emocionalista a la gente. El Espíritu Santo, sus funciones son normales y no va a afectar a una persona para que empiece a hacer cualquier cosa, así como los de la iglesia o el Evangelio de la Prosperidad, que han sacado un montón de cosas para influenciar a la gente y empiezan con la risa santa, donde la gente empieza a reírse y a reírse y a reírse y nadie los detiene. Ese es emocionalismo. ¿Es el Espíritu Santo que influye en eso? No. Pero los predicadores engañan a la gente diciéndole que es el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo no es quien provoca ese desmayo santo, que la gente cae tirada, ¿verdad? Y la pega santa, donde los creyentes no se pueden mover y quedan ahí, ¿verdad? Eso es un engaño también. El Espíritu Santo no actúa de esa manera. Y vamos a estudiar dos cosas fundamentales en este tema. Vamos a estudiar la persona del Espíritu Santo y los ministerios que el Espíritu Santo tiene. Y vamos a ver la gran diferencia, como la gente lo cree. Ahora, también los ministerios del Espíritu Santo son tan importantes que hablamos y enseñamos más sobre Él que sobre Jesucristo. Es otra cuestión equivocada, otro extremo de lo que acabamos de decir. Hay gente que dice, no, solo hablemos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es más que Jesucristo. Ahora, hermanos, estudiamos el domingo pasado, me parece, que el Espíritu Santo, la función es de glorificar a Cristo. Dice bien que nunca el Espíritu Santo pide que lo glorifiquen a Él. No, el Espíritu Santo va a glorificar a Cristo. Entonces también es algo equivocado. El Espíritu Santo es mencionado como una persona. Vamos a ver, el Espíritu Santo es una persona. Este es lo que vamos a ver ahorita. El Espíritu Santo es mencionado como una persona muchas veces en la Escritura. Mencionado como una persona. Vamos a ver este versículo de Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora, hermanos, una fuerza activa puede decir palabras. Una fuerza activa puede decir palabras. No. Entonces vemos aquí que el Espíritu dice que el Espíritu es conocido aquí como una persona, porque solo las personas es que podemos decir palabras. Fíjense bien, ¿pueden los animales decir palabras? Sí, me van a decir ya. ¿Quiénes pueden decir palabras de los animales? Los pericos. Pero esos pericos tienen razonamiento para decir las palabras. No lo hacen siempre porque lo están repitiendo y ellos imitan sonidos.
Ahí en la casa tenemos los pericos, ¿verdad? Esos dos pericos, fíjense bien que nosotros le llamamos los pericos gallina y los pericos cabros. Porque cuando las gallinas empiezan a cacaraquear, ustedes saben que hacen una bulla, hasta el gallo se pone, ¿verdad? A cantar alegre, porque la gallina puso el huevo, ¿verdad? Entonces, y también, no solamente el gallo, sino que el perico le hace como el gallo, y como la gallina, ¿verdad? Cacaraqueando, pero es porque oye el sonido. Ahora, pero los animales no pueden decir palabras. Pero aquí tenemos pero cuando venga el Espíritu de verdad, fíjense bien, solamente Él puede actuar como una persona. Aquí dice el pronombre Él, os guiará a toda la verdad, es decir, es visto como una persona. Ahora, no como una cosa, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará. Fíjense bien, la palabra hablar aparece aquí. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Una fuerza activa puede oír, hermanos? Solamente las personas, ¿verdad? Y podemos entender lo que otra persona dice a través de los oídos. Ahora entonces, dice todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, os hará saber. Es otra acción del Espíritu Santo, ¿no? Que se puede comunicar a los demás. ¿Cuáles son las intenciones de Dios? ¿Cuáles son los deseos de Dios? ¿Cuáles son las cosas que Dios quiere que sepamos? Ahora entonces, y esto es muy importante, y vamos a ver algunas cosas aquí. Dice, el Espíritu Santo tiene intelecto, es decir, inteligencia. Una fuerza activa no es inteligente. La fuerza activa se activa porque otro la activa. Imagínense el switch de las lámparas aquí, pues. Si está apagado, las lámparas están apagadas. Pero para que estén encendidas, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a tocar el switch de encendido. Para que pues, no es por sí sola. Ahora entonces, el Espíritu Santo tiene intelecto. Veamos este pasaje en de la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ahora, dice aquí que el Espíritu puede conocer las cosas de Dios, es decir, tiene la inteligencia para conocer las cosas de Dios, es decir, Él tiene que saber todo esto para poder transmitirlo y comunicarlo a los demás. Pero el Espíritu Santo no es, ya viene a la feria de Chapeltique, ¿verdad? Y en la feria, ¿sabe qué viene? Vienen unos hombres con los periquitos. El Espíritu Santo no es como los periquitos. Los periquitos ahí le ponen una rueda con un montón de tarjetitas, ¿verdad? Y está un hombre y la gente dice: mire, sáqueme la suerte. Sáqueme la suerte. Y entonces ahí hay papelitos amarillos, celestes, rosados. Bueno, vamos a ver, dice, ¿para qué lo quieres? ¿Para señorita, caballero, o para adulto, para viejito, para lo que quiera le sacan ahí, ¿verdad? Ahora entonces, no, una para joven, dice. Y entonces, vaya periquito, saque la suerte para una joven, y le tocan el color, ellos, con el dedo. ¿Sabes qué es el periquito? Agarra el papelito de ahí, ya lo tienen amaestrado. Entonces,
Y se va la cipota contenta, ¿va? Contenta con el papelito, me sacó la suerte. No, dice, muy pronto te casarás, ¿verdad? Así que no tengas miedo de aceptar al varón que te está pretendiendo. Y se va contenta la cipota, ¿verdad? Y acepta al varón que le está pretendiendo y después lo darse en los dientes, huevo. No la sacó bien la suerte el periquito. Ahora bien, y vemos aquí que dice que el Espíritu Santo conoce las cosas de Dios. Aún nosotros tenemos dificultades para conocer todo lo de Dios. Todo lo de Dios, pero el Espíritu Santo sí conoce todo lo de Dios. Ahora entonces, y nosotros podemos entender las cosas de Dios porque el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu para que podamos entender esas cosas que son de Dios. Ahora entonces vemos que el Espíritu Santo es inteligente. Inteligente. Los seres humanos deberíamos ser inteligentes todos. ¿Sí o no? Todos. Pero hay algunos, ¿verdad?, que no usamos el cerebro. Dicen los científicos que y algunos médicos que a lo mejor lo usamos el 2% del cerebro, los seres humanos. Significa que el 98% está sin estrenar. Y nos admiramos a veces de la gente que es dotada, inteligente, hasta le dio más. Dios dice, no, es que no es perezoso tampoco, le gusta. Hay gente, hoy ya nadie lee libros, se fijan ustedes, que los libros han pasado al olvido. La gente, ¿qué es lo que ve ahora? El internet y el Facebook, ¿verdad? El Facebook. ¿Y qué es lo que hace el Facebook, hermano? Embrutece a la gente, ¿verdad? La hace bruta. Porque como dice el hermano, ¿verdad? Solo locuras hablan. Las hipotas sobre todo. Aparecen con unas cosas ahí tan raras, ¿verdad? Ahora entonces, eso, y además de eso, que embrutece, es público, todo el mundo, ¿te das cuenta? Se da cuenta, ¿verdad? Y entonces, y por eso, pues, el Espíritu Santo escudriña aquellas cosas que son ocultas, que nadie entiende, ¿verdad? Entonces, veamos otra cosa. Dice aquí, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. En Romanos 8:27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí Pablo está hablando de la oración. Dice Pablo que nosotros no sabemos pedir, y cuando pedimos mal. Si llegara la oración a Dios de la manera que la decimos, dice Pablo, de seguro que no contestaría ninguna petición el Señor. Entonces el Espíritu Santo dice que intercede y agarra la oración que nosotros hicimos y la convierte en una oración que es la voluntad de Dios. Entonces, por eso la palabra, la intención, esa frase intención, en el griego significa mente. Eso significa. Entonces significa que el Espíritu Santo tiene una mente. Ahora entonces, nosotros tenemos mente, ¿verdad? El Espíritu Santo. Entonces por eso estamos hablando de la personalidad del Espíritu Santo. Ahora entonces, veamos otra cosa aquí. El Espíritu Santo tiene emociones y es entristecido o agraviado cuando pecamos. Fíjense que dice Efesios capítulo 4, versículo 30.
y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo. La palabra contristar aquí significa poner triste. Y alguno puede decir, bueno, ¿y cómo es que el Espíritu Santo se pone triste? Dentro de nosotros vive el Espíritu Santo, dentro de todos los creyentes, no de toda la raza humana, solamente dentro de todos los creyentes. Ahora entonces, pero ¿por qué se pone el Espíritu Santo triste cuando hacemos una cosa que no está de acuerdo a la voluntad de Dios? Entonces, en ese momento, cuando hacemos algo que está en contra de Dios, el Espíritu Santo se pone triste. ¿Se pone triste el Espíritu Santo por las mentiras, hermano? Sí. Y verdad que los creyentes ya no mienten. Todos los creyentes, ¿verdad? Bueno, uno de los pecados más comunes de los creyentes es la mentira, ¿verdad? La mentira, desde los niños hasta los más grandes, ¿verdad? Hasta los más grandes. Ahora entonces, el Espíritu Santo se pone triste por las mentiras. Ahora, entonces, pero el Espíritu Santo también se pone triste por hacer, porque una persona es chismosa, hermano. ¿Se puede poner triste el Espíritu Santo por la chismosa? Claro que sí. Cuando hablamos de otra persona, el Espíritu Santo se pone triste. ¿De qué barbaridad estás hablando de tu propio hermano? Entonces, ¿qué eres? Bueno, no eres tan insensible que no tienes la capacidad de reconocer que tú puedes quedar en la misma situación. Entonces el Espíritu Santo se pone triste dentro de nosotros. Ahora entonces, la palabra ponerse triste significa una emoción, así como la tristeza es una emoción, así como la alegría es una emoción también, la angustia es una emoción, bueno, y todas aquellas cosas que afectan nuestra personalidad, ¿verdad? Ahora veamos otra. El Espíritu Santo tiene voluntad. 2 Corintios capítulo 12 versículo 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, hermanos, ¿a dónde está ahí la voluntad? Como Él quiere. Es decir, muchas veces el problema que se está presentando en la escuela bíblica es acerca de hablar la gente quiere hablar en lengua, todos que quisieran hablar en lengua, como que se volvió el don, ¿verdad?, que más quisiera la gente. Pero, dice Pablo, no es posible, porque el Espíritu Santo es quien da los dones, como Él quiere. Alguien dice: yo quiero ser predicador, pero si Dios no le dio el don de predicar, nunca va a ser predicador. Alguien dice: yo quiero ser maestro en la escuela bíblica, pero si Dios no le dio el don de maestro o maestra, no va a poder enseñar. Cada quien trae su don ya, y quien lo da es el Espíritu Santo. Y aquellos que en los cultos, en las campañas ofrecen que van a dar al Espíritu Santo, que van a dar los diferentes ministerios, están engañando a la gente. ¿Por qué? Porque solamente el Espíritu, en relación con Dios y su Hijo, pueden dar todas estas cosas. Ahora entonces, no un predicador, no un apóstol, no un profeta, nadie de ellos puede dar, ¿verdad?, un don. El Espíritu Santo realiza actos personales. El Espíritu Santo realiza actos personales. Vamos a ver.
Literal, el Espíritu Santo enseña a los creyentes la palabra de Dios. Y esto es bien interesante, ¿no? El Espíritu Santo es el maestro interno que tenemos. Usted puede leer la Biblia. Imagínense, dése la tarea, va a ver, dése la tarea de leer un capítulo de la Biblia todos los días, el mismo capítulo, durante 15 días. Lea el mismo capítulo durante 15 días y van a ver que cada día va a aprender algo nuevo. Y dice, pues si esto ya lo leí, ¿cómo es posible que no lo entendía? Pero el Espíritu Santo va enseñándonos a través de leer la Escritura. Ahora entonces, en Juan 14:26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora entonces, Jesús estaba prometiendo a los discípulos que les iba a enviar un Consolador, el Espíritu Santo. Mientras ellos estaban aquí en esta tierra, no necesitaban algo más. El Espíritu Santo no había venido sobre la iglesia. El Jesucristo cubría todas las necesidades espirituales de la gente. Pero cuando Jesús se va, ellos se pusieron tristes y Él les dice, no se preocupen, no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. Y aquí, ¿verdad? En el aposento alto, Él les está diciendo, les voy a enviar un Consolador. Y me conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Ahora, Él va a enseñarles todas las cosas. Va a enseñarles todas las cosas. Es decir, un creyente tiene ventajas de un inconverso. Y la gran ventaja del creyente con el inconverso es que tenemos el Espíritu Santo quien nos instruye a cada uno de nosotros. Ahora entonces, aún las cosas que parecieran más difíciles en cierto momento de nuestra vida cristiana, llegamos a tener entendimiento. Y cada día el Señor nos enseña a través de su palabra, y el Espíritu Santo, ¿verdad? A través de esa palabra nos dice grandes verdades para nosotros. Grandes verdades para nosotros. Y cada día debemos de tener ese entendimiento. Ahora, los creyentes pecamos contra Dios, contra Jesucristo y contra el Espíritu Santo muchas veces. Y a veces lo consideramos que es poca cosa, es lo que hemos hecho. Más sin embargo, eso debería de preocuparnos, porque muchas veces todo lo que decimos, lo que hacemos, afecta duramente a nuestra relación con Dios. Aquí dice que Él va a recordar, les va a hacer recordar también todo lo que Jesús les enseñaba. Fíjense bien que los discípulos eran tardos para aprender, así como muchos de nosotros nos cuesta aprender. El Señor estaba instruyendo cada día a los discípulos y les mostraba a través de todas las acciones una lección para ellos. Una lección para ellos. Y entonces Jesús, a través de lo que hacía, le quería mostrar, o sea, una enseñanza en cada vez. Pero muchas veces fracasaba. Y por eso Pedro era uno de los tardos para aprender. Y muchas veces Pedro era el que andaba siempre adelante, pero siempre lo reprendía Jesús. ¿Por qué? Porque era tardo para aprender. Pero era una preocupación para ellos que Jesús se fuera. Dice, no tenemos el maestro que nos va a enseñar. Entonces, ¿cómo quedamos nosotros? Y Él dice, el Espíritu Santo les va a enseñar toda la verdad. Y todas las cosas que yo les he
enseñado, se lo va a hacer recordar. Y por eso Pedro cuando escribe, dice, o cuando Juan escribe también, se recordaban de lo que Jesús había enseñado. Ahora el Espíritu Santo testifica de Jesucristo. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Una de las funciones, pues, del Espíritu Santo es testificar acerca de Cristo, ¿verdad? Testificar. Ahora entonces, Él dará testimonio. Y por eso nosotros no debemos de preocuparnos cuando hablamos la palabra de Dios. Yo siempre he dado testimonio de una hermana porque lo cuento, porque ese testimonio de esa hermana fue algo verdadero que nosotros pudimos observar. Un año le habían dado estudio a esa hermana, ¿verdad? Y bueno, los hermanos que iban a darle el estudio durante un año llegaron a la conclusión de que esta hermana no se convertía. A esa conclusión llegaron. No, tenía un montón de vírgenes en las paredes, ¿verdad, la hermana? Ahora entonces, y llegaron a la conclusión que ya no se convertía. Ahora entonces, y resulta que dijeron, vamos a buscar a otra persona mejor, porque ya es imposible esto, un año de un estudio. Un día a la semana, durante un año, 50 semanas tiene un año. 50, ¿verdad que 50 semanas tiene un año? Ahora 50 estudios había recibido la hermana. Y resulta que, bueno, la conclusión fue, no se convierte. Esta señora es beata, dijeron, ¿verdad? Esa es una expresión para decir, es una católica refinada, ¿verdad? Beata. Es bien devotas amarillas, ¿verdad? Que no va a cambiar. Su forma de pensar ya está así cerrada. Pero ¿saben? Un versículo que está en Romanos 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿verdad? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y fíjense bien que es un mensaje ¿para quién? Para Israel. Un mensaje para Israel. Ahora entonces, y esa señora le impactó, esa hermana le impactó ese versículo y dijo, vuélvanmelo a leer. Se lo volvimos a leer. Dijo otra vez, vuélvanmelo a leer. Se lo leímos otra vez, por 3 veces se lo leímos. Y la hermana había dicho que nunca iba a venir aquí a esta iglesia. No, y también había dicho, yo tengo este niño. Este niño dice que no puedo ir ahí porque este niño no va a dejar oír a la gente, hace mucha bulla y empezó a ir. Y sabe, ese versículo, a través del convencimiento del Espíritu Santo que entró en su mente en ese momento, dijo, perdónenme hermanos, dijo así, ¿verdad? Pero antes no nos llamaba hermanos. Pero ella dijo, perdónenme hermanos. Pero ¿de qué la vamos a perdonar nosotros? Le dijimos, ¿verdad? Si no nos ha hecho nada. No, dijo, por todas las cosas que les he dicho para evitar de que yo pudiera entender la palabra de Dios. No entendía, dice, lo que Dios me estaba hablando a través de su palabra. Pero ahora lo veo muy claro. Y levantó la mano y dijo, quiero aceptar
aceptar a Cristo como mi Salvador, pues era la costumbre, ¿verdad? Hasta la gente inconversa que nunca ha ido a la iglesia, siempre aparece levantando la mano porque así ha enseñado en la campaña la gente, ¿no? Levantó la mano y dijo, quiero confiar en Cristo como mi Salvador. Y resulta que a partir de ese momento, el Espíritu Santo obró ahí, en la vida, no de los predicadores, no, los predicadores somos tubos nada más que, ¿verdad? O instrumentos para servir a la gente, ¿verdad? Pero no fuimos nosotros, el Espíritu Santo dio testimonio acerca de Cristo en ese momento. Y la hermana creyó en ese Salvador, y a partir de ahí, esa hermana tenía una infinidad de dones. Y casi solo enferma pasaba. Y la íbamos a visitar, y quien venía consolado éramos nosotros. Porque llegábamos nosotros a quererla consolar, no, ¿verdad? Y empezaba a darnos una, ¿verdad? No, y yo, cualquiera que me presenta, ya sea quien sea, yo le hablo de Cristo, le doy testimonio de Cristo, y le hablaba a la gente. Y tenía el don de exhortar, nadie se le enojaba, y exhortaba a la gente. Un hermano que venía aquí y después se fue para otra iglesia, le dijo, no seas tonto, le dijo un día, y delante de mí, no seas tonto, le dijo. Y yo les digo tontos a ustedes, se van a enojar conmigo, a lo mejor. No tengo el don de exhortar. No seas tonto, le dijo. ¿Qué anda haciendo allá? Le dice, en la basura. Dejó el bocado más sabroso, así le habló. Dejó el bocado más sabroso por comerse el bagazo, le dijo. ¿Verdad? Y entonces, ¿y por qué? Le dijo, y riéndose el hombre, riendo, ¿por qué? Le dijo. Hombre, después de conocer a Cristo, usted anda allá detrás de la Virgen María, que anda en la procesión. Porque el hombre se fue para la católica. Y así, mire. Entonces, y les hablaba bien claro, ¿verdad? Sí, no se le enojaba. Ahora entonces, y aquí, ¿verdad? Si nosotros decimos una cosita, ya han habido gente que se han ido llorando de aquí, ¿verdad? Por una palabra, y ni les andamos investigando la vida de nadie aquí, ¿verdad? Ahora entonces, pero esa hermana tenía ese don, ¿verdad? Ahora, pero ¿quién fue que la llevó a ese convencimiento de glorificar a Cristo? Fue el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo guía al creyente según la voluntad de Dios. El Espíritu Santo guía al creyente según la voluntad de Dios. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, el Espíritu Santo, una de las tareas del Espíritu Santo es guiarnos a nosotros. Es guiarnos. Allá en la casa, muchas veces el padre está hablando al hijo y entonces, y los hijos dicen, bueno, ya está, es de la vieja ola, dicen los hijos. Nosotros somos de la nueva ola, ¿verdad? Estos rucos de hoy, dicen, ya ni entienden lo que nosotros estamos, ¿verdad? Y la mera neta, y empiezan a hablar de todo eso, ¿verdad? Y ya no dicen casa, sino que nachanti, dicen, ¿verdad? Y sí, allá hablan de otro modo, ¿verdad? Le cambian las cosas. Ahora, entonces, y fíjense bien cómo, pero el Espíritu Santo a nosotros, igual que los padres quieren guiar a los hijos, el Espíritu Santo nos va guiando a nosotros. Caminar en la vida cristiana, pero ahora somos también desobedientes, muchos de nosotros, como esos hijos que son desobedientes. Ahora entonces, pero quien tiene el ministerio de guiarnos
es el Espíritu Santo. Bueno, tenemos muchos recursos, pero ¿cómo lo hace el Espíritu Santo? Ahí está este versículo de la Biblia. Léelo, es para ti. Léelo, es para ti. Y hay muchos que cuando hablan la Biblia, ¿verdad? No, dice, hoy voy a leer un pasaje de la Biblia para andar espiritual este día, ¿verdad? Y abran la Biblia y cuando sacan un versículo, ¿verdad? Como aquel que dice, ¿verdad? No se embriague con vino en el cual hay disolución, antes piensa lleno del Espíritu Santo, se lo saltan mejor. No, este versículo no. Porque entonces, ¿qué es lo que quiere, verdad? Andar carnal. Ahora entonces, pero el Espíritu Santo te está diciendo que tienes que andar espiritual. Ahora entonces, el Espíritu Santo manda. Dice en Hechos 8:29, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Fíjense que Felipe iba, el eunuco, era un hombre que venía de Jerusalén y venía leyendo la Biblia, y dice que estaba leyendo el profeta Isaías, y dice, como oveja fue llevado al matadero, iba leyendo ese pasaje, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo le dijo a Felipe era un diácono de la iglesia, pero que también era un evangelista, que se fue a predicar el evangelio. Ahora entonces, y el Espíritu Santo le dice, acércate a él. Y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lee? El eunuco dijo, ¿y cómo voy a entender si no hay nadie quien me enseñe? Y dice que a partir de esa escritura empezó a hablarle acerca del evangelio de Cristo al eunuco. Y el eunuco entendió el mensaje, ¿sí o no? Sí. Entendió el mensaje. Pero ¿quién fue que le ordenó a Felipe? El Espíritu Santo. Le dijo, acércate. Acércate. Muchas veces el Espíritu Santo también a nosotros nos está guiando a que le hablemos el evangelio a otros. Pero nosotros a veces nos hacemos renuentes, ¿verdad? Esta persona a lo mejor, ¿verdad?, no es la idónea para que yo le hable del evangelio. Ahora, una pregunta, ¿todas las personas son idóneas para que se les hable del evangelio? Sí, ricos, pobres, chicos, ¿verdad?, y grandes, viejitos y jóvenes, para todos es. Entonces el evangelio hay que dárselo a todo el mundo. Ahora entonces, vemos aquí que tiene la personalidad de poder mandar, ¿verdad? Así como muchos, ¿verdad?, de nosotros también tenemos hay gente que solo le gusta ser patrón, ¿verdad? Le gusta mandar, pero que lo mande, no le gusta, ¿verdad? Hay gente que solo mandar, ¿verdad? Hazme esto, hazme lo otro, ¿verdad? Pero cuando lo mandan a él no le gusta, ¿verdad? Ahora entonces, pero el Espíritu Santo tiene la autoridad de mandar. Ahora, el Espíritu Santo realiza milagros. Fíjense que en el mismo pasaje, Hechos 8:39, cuando subieron del agua, es decir, que el eunuco se bautizó. El eunuco se bautizó. Digo, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, si para bautizarme, pues aquí hay agua. Si crees en el Señor, bien puedes, le dijo Felipe, y lo bautizó. Pero cuando iban subiendo del agua, dice que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Ahora esta palabra arrebatar es la palabra en griego harpazo, que significa tomar a la fuerza. Entonces el Espíritu Santo tomó a Felipe y se lo llevó. Allí hubo un rato, hermano. Si alguien no entiende el rato, ahí hubo un rato. Se lo llevó, lo trasladó de ahí. Es decir, los demás se quedaron solamente. Ahí sucedió un milagro, ¿verdad? Algo sobrenatural. Ahora entonces, y ya para ir finalizando, vamos a ver
que el Espíritu Santo llama a los creyentes para el ministerio. Es decir, quien da los ministerios es el Espíritu Santo. Hechos capítulo 13, versículo 2. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ahora entonces, ¿quién fue que apartó para la obra para la cual había llamado ahí? El Espíritu Santo. Es decir, no es un profeta, no es un apóstol, no es un pastor, no es un predicador, no es nadie quien tiene que dar los ministerios. Y ahora pues en los medios de comunicación vemos los grandes shows que montan estos falsos profetas, ¿no? Y falsos apóstoles y falsos maestros, diciendo que le van a dar los ministerios a la gente. Es más, si alguien tiene un don y va a ponerlo a servicio de los demás, no debía de cobrar. Y estos apóstoles dicen, bueno, hagan una fila aquí, otra fila aquí, otra fila aquí, pero van a pagar $20 para recibir el ministerio. Entonces, esa es una de las grandes mentiras del diablo de hoy, de este tiempo. Ahora entonces, aquí vemos muy claro que fue el Espíritu Santo que los apartó para la obra del ministerio. Fue el Espíritu Santo quien hizo el llamado ahí a estos hombres. Entonces, y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Y saben qué? En esa iglesia habían muchos maestros y profetas en esa iglesia, pero el Espíritu Santo solo llamó a dos. Llamó a dos. Entonces vemos específicamente aquí el llamado. Ahora entonces, y también dice, el Espíritu Santo envía a los creyentes a la obra del ministerio. En el mismo pasaje de Hechos capítulo 3 dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Ahora, ¿por quiénes fueron enviados? Por el Espíritu Santo. Ahora entonces, para finalizar, ¿verdad? Esta sección va a quedar a medias, pero para finalizar, quiero decir una cosa. Todas las cosas que he mencionado, enviar, ordenar, mandar, hablar, ¿verdad? Tener sabiduría y todas las cosas, son características de una personalidad. Ahora entonces, una persona tiene todas estas características, por eso el Espíritu Santo es llamado una persona, porque tiene todas esas características. Tiene sabiduría, inteligencia, emociones, tiene las características de poder o autoridad de poder hacer las cosas. Ahora entonces, que solamente son atribuidas a una persona. Entonces, démosle la honra y la gloria al Señor, porque si estamos aquí, un día nosotros fuimos convencidos de pecado. Amén, hermano. Y fue por el Espíritu Santo. Vamos a